Buen día y vamos a hablar sobre la literatura hebrea. ¿Qué es la literatura hebrea? La literatura hebrea se refiere a las obras escritas en hebreo y en algunos casos en arameo que forman parte de la tradición cultural del pueblo judío. Origen de la literatura hebrea. La literatura hebrea tiene sus raíces en la antigua tradición judía y abarca miles de años de historia. Los primeros textos hebreos datan alrededor del siglo X a.C. Desarrollo de la literatura hebrea. La literatura hebrea se desarrolló principalmente en la región del Creciente Fértil, que abarca territorios que hoy en día son parte de Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto. Esta región es conocida por ser una de las cunas de la civilización humana y han sido habitadas por diversas culturas a lo largo de milenios. La literatura hebrea en particular se desarrolló dentro del contexto histórico y cultural del antiguo pueblo judío, cuya historia está estrechamente ligada a la región mencionada. Características. Primero, llevan temas religiosos y espirituales. Gran parte de la literatura hebrea aborda temas relacionados con la fe, la moral, la relación entre Dios y la humanidad. Segundo, singularidad lingüística. La literatura hebrea se destaca por ser escrita en hebreo, un antiguo idioma semítico que ha sido preservado a lo largo de milenios y que ha desempeñado un papel central en la identidad cultural judía. Tercero, diversidad de géneros. La literatura hebrea abarca una amplia gama de géneros, incluyendo poesía lírica, narrativa épica, textos legales, filosofía, historiografía y profecía, entre otros. Cuarto, la influencia en otras culturas. A lo largo de la historia, la literatura hebrea ha ejercido una influencia significativa en la literatura y el pensamiento de otras culturas, en particular a través de las traducciones y reinterpretaciones de las sagradas escrituras hebreas. Temas de las obras. Relación con lo divino. Muchas obras exploran la relación entre el pueblo judío y su entendimiento de lo divino, incluyendo narrativas sobre la creación, la revelación de la ley, la profecía y los conceptos de justicia y misericordia. Segundo, identidad y pertenencia. La literatura hebrea a menudo aborda la cuestión de la identidad judía, la pertenencia a una comunidad específica y a las tensiones entre la preservación cultural, historia y memoria. Las obras literarias hebreas frecuentemente contienen relatos históricos, mitológicos y narrativos que transmiten memoria. Ética y moralidad. La literatura hebrea también explora temas relacionados con la ética, la responsabilidad moral, el bien y el mal. Esperanza y redención. Muchas obras transmiten mensajes de esperanza, redención y fe en un futuro mejor. Ahora, las lenguas semíticas. ¿Qué son? Las lenguas semíticas son una familia de lenguas que tienen sus raíces en el Medio Oriente y en el noroeste de África. Estas lenguas comparten ciertas características lingüísticas y comparten un ancestro común conocido como protosemítico. Se clasifican en orientales, noroeste, meridionales, centrales, nordeste y nordeste. Las lenguas más conocidas son el árabe, el hebreo, el arameo, el afar, el amnárico y la triguínea. Pero nos vamos al idioma arameo, distribución geográfica de este. El arameo es una lengua semítica que históricamente se ha asociado con la región del Levante, en particular con áreas que abarcan lo que hoy en día es Siria, Líbano, partes de Turquía, Irak e Irán. Durante la antigüedad, el arameo se convirtió en una lengua franca y se extendió a lo largo de vastas regiones del cercano oriente, lo que contribuyó a su distribución geográfica. Variedades del arameo. Arameo clásico. Esta forma de arameo se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo y fue la forma literaria y administrativa de la lengua. El arameo bíblico. Esta variante se encuentra en partes del Antiguo Testamento y en una forma temprana del arameo que incluyó en otras variedades. Arameo imperial o arameo oficial. Esta variedad se convirtió en la lengua administrativa del imperio persa aquemenida y se utilizó en inscripciones oficiales y documentos administrativos. Arameo targúmico. Se refiere a las traducciones del arameo de las escrituras hebreas conocidas como el Targumín. Ahora, ¿qué son los mitos hebreos premosaicos? Los mitos premosaicos son relatos y narrativas que se originaron antes de la época en que se cree que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco y el Torá. ¿Dónde se originaron? Los mitos premosaicos tienen sus orígenes en la región Mesopotamia, que se encuentra en el Medio Oriente, abarcando territorios que hoy en día corresponden a Irak, Siria, Turquía e Irán. ¿Para qué sirven? Nos permiten comprender mejor las raíces de las tradiciones religiosas y mitológicas que han influido en gran medida en la historia de la humanidad. Además, explorar estos mitos nos brinda una visión más profunda de las creencias. Bueno, ahora sigue el Torah. ¿Qué es el Torah? El Torah es una composición de 5 libros, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis siendo el primer libro,
trata sobre la Biblia, donde cual nos dice y nos explica el comienzo de la tierra, de la luz y del día, del mar y, como antes dije, de la tierra. También nos muestra la creación de Adán y Eva y su historia. Y también nos dan el inicio o el comienzo de Egipto y basa esto los demás libros. Y también la entrada de Moisés. Moisés fue alguien creado por un faraón, como por la esposa de un faraón, al cual lo crearon de muy pequeño, como fuera hijo de ellos y demás. Pero ese siempre tuvo el pensamiento de liderar a su pueblo israelita. En Éxodo se habla sobre cómo Moisés lidera a los israelitas para el liderazgo de su esclavitud. Tal cosa que el faraón de Egipto no acepta y reniega en librarlos. Lo cual es, base a esto, Moisés le pide a Dios una ayuda y Dios, escuchando a Moisés, manda 7 plagas, las cuales en las 7 plagas, el rey de Egipto igual se negaba en soltarlos, hasta que ya en la última plaga, al ver que su pueblo estaba tan mal por culpa de las plagas y que lo de Moisés, que era un mensajero de Dios, era verdad, decide soltar al pueblo de israelitas de Egipto. Aquí en ese momento fue cuando Moisés guió a su pueblo por el Mar Rojo y al llegar allá, como se ve en las novelas o películas que demuestran Semana Santa, parte o divide el Mar Rojo en dos, dándole paso a los israelitas. El Levítico es donde nos da a entender y nos muestra gráficamente las leyes que le dio Dios a Moisés en las piedras, que todo el mundo conoce, cuáles son las leyes de Dios, las principales. También nos muestra cómo Moisés guía a su pueblo para el mundo, para la tierra deseada, donde en ella eh, Moisés, base a esto, les muestra esto cómo hace ceremonias, rituales, sacrificios para orar a Dios. En Números, esto empieza en el descenso de los israelitas y escribe su peregrinación por el desierto durante 40 años. Muestra los desafíos y las pruebas que enfrentan, incluyendo la rebelión contra el liderazgo de Moisés. Por último, en Deuteronomio consiste en discurso de Moisés a los israelitas antes de su entrada a la tierra prometida. Moisés repasa la historia de israelitas desde el Éxodo hasta ese momento, repitiendo las leyes y los mandamientos dados por Dios. El alfabeto hebreo, también conocido con el contexto académico como escritura cuadrada o aramea cuadrado. De esta forma popular, es el alfabeto utilizado para la escritura del idioma hebreo y sus otros idiomas judíos, sobre todo yiddish, ladino, árabe y persa. Es un alfabeto de tipo consonántico que se originó como adaptación del alfabeto arameo imperial, un alfabeto que floreció durante el imperio aquemida derivado al alfabeto fenicio. Ante el cautiverio de Bolino, el hebreo se escribía como una variante del alfabeto fenicio llamado alfabeto paleohebreo, que se había conservado gran parte como alfabeto samaritano. Manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto son un conjunto de textos antiguos descubiertos entre 1947 y 1956 en cuevas cerca del Mar Muerto. Son importantes porque contienen algunos de los textos religiosos más antiguos conocidos, incluyendo partes de la Biblia hebrea y otros escritos relacionados con el judaísmo del Segundo Templo. También revelan información sobre la vida y creencias de la comunidad que los escribió, como los esenios, y arrojan luz sobre la historia y la cultura de la región en ese periodo. Un hecho curioso es que los manuscritos estuvieron ocultos durante siglos antes de su descubrimiento accidental por un joven beduino que estaba pastoreando cabras. Descubrimiento. Los primeros rollos fueron descubiertos por un pastor beduino en 1947 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Se encontraron más rollos en los años siguientes, tanto en Qumran como en otros sitios cercanos. Contenido. Los rollos incluyen textos bíblicos como versiones del Antiguo Testamento en hebreo, arameo y griego, así como escritos religiosos, reglas comunitarias, himnos y documentos históricos. Importancia religiosa.
Los rollos del Mar Muerto han arrojado una nueva luz sobre la comprensión de las escrituras bíblicas, ofreciendo variantes textuales y perspectivas adicionales sobre la interpretación de textos religiosos. Comunidad de Qumran. Se cree que los rollos fueron escritos y almacenados por una comunidad judía sectaria que vivía en Qumran durante el período del Segundo Templo en la historia judía, alrededor de 150 a.C. y 70 después de Cristo. Conservación. Los rollos están escritos en pergamino, papiro y cobre. Se han conservado durante más de 2 milenios debido al clima seco y la ubicación de las cuevas donde se encontraron. Acceso. Muchos de los rollos del Mar Muerto están ahora disponibles para su estudio y exhibición en museos y bibliotecas de todo el mundo, aunque algunos fragmentos siguen siendo objeto de disputa entre instituciones y académicos. Los evangelios apócrifos fueron textos religiosos que no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. A menudo ofrecen relatos alternativos sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas y sus seguidores. Algunos de los evangelios apócrifos más conocidos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas. Aunque no se consideran parte de la ortodoxia cristiana, estos textos proporcionan una visión interesante de las creencias y tradiciones de la antigua comunidad cristiana. Estos textos fueron escritos en varios idiomas, dependiendo de su origen y de la comunidad que los produjo. Algunos fueron escritos en griego, que era el idioma común del mundo mediterráneo durante la época que fueron compuestos. Otros fueron escritos en copto, especialmente aquellos que tienen sus raíces en las comunidades cristianas del Antiguo Egipto. Además, algunos evangelios apócrifos fueron originalmente escritos en siríaco, arameo u otros idiomas locales, reflejando la diversidad lingüística de las comunidades cristianas primitivas. Estos evangelios tenían un contenido bastante diverso, ya que ofrecían variedad de relatos sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas, a menudo con detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos. Algunos presentan episodios de la infancia de Jesús, mientras que otros se centran en las enseñanzas ocultas o su relación con discípulos como María Magdalena y Tomás. Muchos de estos textos fueron escritos en los primeros siglos del cristianismo, por comunidades que tenían interpretaciones alternativas de la fe. Algunos se atribuyen a figuras bíblicas como Tomás o María Magdalena, aunque en realidad fueron escritos por autores anónimos. La Biblia y su impacto en la cultura occidental. La Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha impactado profundamente la cultura occidental en múltiples aspectos. Sus narrativas y enseñanzas han influenciado la literatura como autores desde Homero hasta modernos como Morrison y han permeado en el arte occidental, inspirando a maestros como Michelangelo y Rembrandt. En música, obras de Bach y Handel reflejan su riqueza espiritual. En política y ética, ha inspirado movimientos de justicia social y moldeado leyes y políticas. Su influencia continúa siendo relevante en la sociedad contemporánea, afectando desde la literatura hasta la política. El Talmud, que significa instrucción, enseñanza, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita, conocidos como la ley escrita, la Torá y el Talmud. Tienen su origen último en tradiciones orales. Habiendo sido compilados, redactados y escritos, conforman la tradición escrita del judaísmo. Si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen de Agadot y Madrashim, es decir, relatos y narraciones propios de la tradición oral hebrea. El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y complementa al Tanaj, pero no puede, por definición, contradecir a la parte más importante o esencia de la misma, a la Torá. El Talmud es el texto principal del judaísmo rabínico. El Talmud ha influido en la vida de los judíos quizá más que el Antiguo Testamento. Durante varios siglos, los rabinos judíos estudiaron la Misná en las academias de Palestina en Babilonia. Sus discusiones fueron recogidas en el Talmud. Estas discusiones incluyen una gran variedad de temas que tienen que ver con la ley judía, con ética,
filosofía e historia, además de una amplia gama de temas y puntos de vista. Así pues, los estudiosos judíos interpretaron la Misná fundamentalmente a través de la perspectiva del Talmud. La versión más popular y la que tuvo mayor influencia es la del Talmud de Babilonia, aunque existe también la versión palestina. El Talmud escrito en hebreo y en arameo se ha transformado en la autoridad legal en el ámbito del judaísmo rabínico y es la base de la discusión legal judía.